Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la siguiente sesión de tu curso La materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy cortito y muy sencillo, que es la ley de conservación de la materia. Para esto es importante que recordemos cuál es el concepto de materia. Recordemos que es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Y mencionamos que también la materia puede estar en diferentes estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ojo, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos porque los vamos a utilizar durante esta sesión. Así que, adelante. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a agregar un nuevo concepto y este es el de energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz o calor. Y va a ser muy importante, así que no te olvides de ella. Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es la conservación de la materia? Muy bien, para entrar un poquito ya de lleno a este tema, necesitamos conocer quién fue Anthony Laurent de Lavoisier. Bueno, él fue un científico muy importante que aportó grandes ideas y grandes descubrimientos a lo que conocemos hoy en el mundo de la química. Y bueno, uno de sus avances fue que él fue el que empezó el uso de la balanza de forma común y realizó la medición de las masas de sustancias antes y después de que generaran o se produciera un cambio. Él estaba acompañado de su esposa, Marie Annie, que era la encargada de dibujar sus diseños experimentales, anotar las observaciones y traducir todas sus obras científicas. Anthony Laurent de Lavoisier convirtió la química en una ciencia formal, dotada de principios y campos propios. Esto fue muy importante porque generó que medir se convirtiera en una tarea fundamental para la investigación de la química. Anteriormente, pues teníamos este tipo de balanzas donde teníamos que hacer la comparación entre un peso y otro. Y bueno, él fue lo que realizó y generó diferentes experimentos donde pesaba una sustancia antes y después de producirle un cambio. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Bueno, pues él generó lo que es la ley de conservación de la materia, donde nos menciona que en la naturaleza nada se crea, nada se destruye y todo se transforma. Es decir, nunca vamos a destruir una materia y tampoco la podemos crear como tal. Solo la vamos a estar transformando, ya sea en un estado o en energía. En esta visión, él mencionaba que la palabra agotar o desaparecer únicamente significaba que los materiales se habían transformado en otra sustancia. Nuevamente, trabajamos con lo que son los cambios químicos de la materia, desde su núcleo. ¿Y qué fue lo que hizo Lavoisier para llegar a esta conclusión? Bueno, mediante sus mediciones, él medía la materia, como puede ser agua o alguno de los metales, y los pesaba para identificar cuál era su masa. La registraba y la sometía a un cambio, como lo era la exposición de calor. Posterior a esto, pues se daba cuenta que después de que agregaba ese calor, pues la balanza sí se veía un poquito más inclinada hacia donde había aplicado ese calor. Sin embargo, cuando él eliminaba ese calor y la muestra regresaba nuevamente a la temperatura ambiente, él podía observar que la balanza regresaba completamente a su lugar. Por lo tanto, no había ninguna modificación en la masa de la materia. A ver, Atsiri, entonces me estás diciendo que de verdad la materia no se destruye. Así es. Como lo recordarás, la materia puede sufrir diferentes cambios de estado: sólido a líquido, líquido a sólido, a gaseoso, a plasma, pero también recordemos que hay cambios químicos que pueden no ser reversibles. Entonces, también tenemos que la materia eh, puede generar cierto trabajo, como lo es la energía, la luz, el calor. Entonces, la materia también se puede transformar en energía. Por lo tanto, como tal, no la estamos destruyendo, solo estamos transformándola. Ejemplo muy sencillo. Tenemos 100 gramos de carbón. Si nosotros esos 100 gramos de carbón le aplicamos el calor,
pues los vamos a reducir a cenizas. Pero ojo, no solo a cenizas, también vamos a generar gases. Y esos gases también cuentan. ¿Por qué? Porque salieron o fueron producto de esa eh, calcinación del carbón. Entonces, si nosotros pesáramos tal cual los 100 gramos, los quemamos y pesamos las cenizas, que son los residuos, junto con todos los vapores que se obtuvieron, vamos a tener que se siguen manteniendo exactamente esos 100 gramos. Otro ejemplo es en el caso de la energía, por ejemplo, solar o la luz, cuando las plantas la absorben, esa luz, como en ese caso de la fotosíntesis, ellos lo utilizan para generar otro tipo de energía, que es la energía química, donde esta precisamente, pues, nos va a dar, dentro de todos sus procesos, nos va a dar el oxígeno. Al final de cuentas, recordemos que el oxígeno es aquello que necesitamos, que está en el aire para respirar y bueno, también es materia, ¿ok? Ejemplo, la comida. La comida de manera, pues entra física, por así decirlo, en un estado sólido o líquido, podríamos decirlo, nos ayuda a transformarla en otros compuestos dentro de nuestro cuerpo. Y esos compuestos, a su vez, nos ayudan a generar energía mecánica para estarnos moviendo y realizar diferentes actividades. Otro ejemplo, mucho más sencillo para lo de la que es la ley de conservación de la materia, puede ser hielo. Y esto lo puedes hacer en casa. Si nosotros colocamos 100 gramos de hielo tal cual en un vaso, los pesamos y dejamos ahí en la balanza para que se derrita ese hielo completamente. Al terminar y cuando esté completamente en estado líquido, vamos a observar que el peso sigue siendo exactamente el mismo. Como podrás observar, la ley de conservación de la materia aplica tanto en cambios físicos como en cambios químicos. Esto es, ejemplo, en el caso del cuando quemamos carbón en un cambio químico, pues ya no vamos a poder obtener carbón otra vez, pero la ley de conservación de la materia se cumple. Mientras que en este cambio físico, que sí podríamos volver a congelar esa agua, la ley de conservación de la materia se mantiene. ¿Cómo ves? Fácil, ¿no? La materia no se crea, no se destruye, solo la vamos a transformar. Bueno, ¿y esto cómo aplica en nuestras reacciones químicas? Muy fácil. La masa del total de los productos debe ser igual a la masa total de los reactivos. Esto es, que si nosotros ingresamos cierta cantidad de reactivos, debemos de obtener productos en una proporción igual. Vamos a ver el ejemplo. Como tú observas, de este lado tenemos una bolita gris, tres azules, rosas y rosas, que posteriormente se van a reorganizar. Sin embargo, lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí tenemos cuatro rosas y solo tenemos dos verdes. Entonces, bueno, en productos no pudiéramos obtener eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedaría nuestra bolita gris? ¿Dónde quedan nuestras bolitas azules? ¿Y de dónde rayos sacamos las bolitas verdes? Entonces, prácticamente todo lo que nosotros ingresamos a la reacción es lo mismo que debe de salir. Lavoisier nos menciona que en una reacción química, la masa de los productos es igual a la masa de los reactivos, pero también que los átomos de los productos son, perdón, los átomos de los reactivos son los mismos átomos de los productos, únicamente acomodados en diferente forma. Vamos con este ejemplo de aquí. Tenemos lo que es el metano o el gas metano, que está conformado por un carbón y cuatro hidrógenos, que cuando los agregamos o los sumamos con oxígeno, que son estos dos de aquí, vamos a obtener una masa de 80 gramos. Ojo, si tú observas, aquí nos dice que son dos moléculas de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, son dos y en teoría tenemos otras dos. Vamos a dibujarlas para que nos quede un poquito más claro y no se nos vaya a olvidar. Entonces, aquí tenemos una y dos, más o menos, algo así. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Posteriormente, después de que reaccionan el metano y el oxígeno, vamos a obtener dióxido de carbono. Esto es carbón con dos moléculas de oxígeno. Una bolita verde, dos rosas y dos rosas. Y vamos a obtener dos moléculas de agua. Aquí las podemos observar, una y dos, ¿ok? Y esto también es muy importante porque si hacemos el conteo, al principio teníamos cuatro bolitas azules o cuatro átomos de hidrógeno. Al final tenemos cuatro átomos de hidrógeno. Al inicio teníamos un átomo de carbón. Al final tenemos un átomo de carbón. En el caso de los oxígenos tenemos cuatro oxígenos y al final tenemos uno, dos, tres, cuatro oxígenos o cuatro bolitas rosas. Y en cuanto a la masa, como podrás observar, también se mantiene. ¿Ok? A eso es a lo que llega la conclusión de Lavoisier. Los átomos que entran en una reacción química son los mismos que deben de salir en los productos, pero reorganizados de manera diferente. Bueno, ahora ya lo sabes. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos encontrarla en diferentes estados: líquido, sólido, gaseoso, plasma, e incluso podemos observar también un cambio a la energía. Así que prácticamente todo el tiempo mantenemos un equilibrio. Y esto también aplica para las reacciones químicas. Recordemos que en las reacciones químicas es muy importante mantener la ley de conservación de la materia, como nos menciona Lavoisier. En una reacción química, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos y todos los átomos que entren en una reacción química son los mismos átomos que deben de salir, pero organizados de una manera diferente. Así que no lo olvides, déjame todas tus dudas en la cajita de comentarios y con mucho gusto yo te las resuelvo. Espero que te haya quedado muy claro este tema y si no es así, no te preocupes. Recuerda que vamos a seguir practicando sobre este tema, así que nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.